Hey, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Frecuencia de Ultratumba. Empezamos otro mes. Igual que el anterior, te estaremos platicando sobre cosas aterradoras. En este caso, en este mes, te estaremos platicando sobre objetos malditos. ¿Qué es un objeto maldito? Tradicionalmente es un artículo inanimado que trae mala suerte, daño o la muerte a sus propietarios o aquellos con los que se interactúa. Puede ser un jarrón, una silla, un cuadro, una muñeca, cosas que se encuentran en casa, en el desván o en el sótano. También podría encontrarse en museos, separados del público o en el fino cristal de su vitrina. O bien, podrían estar al aire libre, como es el caso de las rocas o estatuas. Por ejemplo, un objeto puede ser maldecido por alguien que sepa cómo hacerlo. O bien, puede que haya estado expuesto en el escenario de una tragedia, absorbiendo como una pila su energía negativa y sembrando la semilla de futuras tragedias. Por eso, este mes te platicaremos sobre aquellos artefactos los cuales llevan consigo energías sumamente malignas. El primer artefacto o el primer objeto maldito del cual te hablaremos se le conoce o es llamado el sillón del diablo. Comenzamos. Antes del Renacimiento era complicado desarrollar el estudio científico del cuerpo humano, lo que hoy conocemos como anatomía, porque principalmente la iglesia lo prohibía. Pero en el Renacimiento las cosas cambiaron, y los médicos empezaron a practicar disecciones para conocer los secretos de la vida y de la humanidad. Y no solo los médicos y cirujanos, se dice que también artistas como Leonardo da Vinci eran aficionados de estas prácticas. En ese mismo contexto cabría colocar el objeto maldito del sillón del diablo, una silla de brazos desmontables datable de la segunda mitad del siglo XVI. Perteneció al licenciado Andrés de Proaza, un joven médico de principios del siglo XVI, que se dice que raptaba niños, los despedazaba para realizar sus estudios sobre anatomía en su casa, en la calle de Esgueva. La leyenda cuenta que podía comunicarse con Satanás a través de este sillón. También que quien se sienta en él o bien adquiere todos los conocimientos científicos del mundo, muere al cabo de 2 o 3 días. Sea como fuere, la verdad es que mientras estuvo en el edificio de la universidad, el sillón estuvo colocado boca abajo del techo de la capilla para que nadie se pudiera sentar en él. Ahora este sillón se encuentra en la sala 14 del Museo Provincial de Valladolid. Pero empecemos por el principio. Andrés de Proaza era un discípulo de poco más de 20 años de Alonso Rodríguez de Guevara, el primero en abrir una cátedra de anatomía en España, concretamente en Valladolid. Se empezó a correr el rumor de que Andrés tenía un pacto satánico del que procedían sus conocimientos de anatomía. Podría ser que estos rumores se originaran entre sus colegas porque Andrés tenía origen judío. Sea cierto o no, llegó un día en el que desapareció un niño de 9 años cerca de su casa. Sus vecinos, afirmando haber visto sangre en el agua del desagüe y haber oído llantos y gritos procedentes del sótano, lo denunciaron a las autoridades. La Inquisición no se tomaba este tipo de acusaciones a la ligera. Las autoridades entraron a su casa y encontraron el sillón, que aparentemente parecía normal, así que se lo quedó la Universidad de Valladolid. Pero no solo eso. Las autoridades encontraron al niño desaparecido, ya muerto y con signos evidentes de haberle practicado una autopsia o una disección en vivo. Las autoridades encarcelaron al médico, lo torturaron y este acabó confesando. Cuando en el interrogatorio llegaron al apartado de si había tenido tratos con el diablo, Andrés declaró que no, y que lo más cerca que ha estado o había estado de la hechicería era en la posición de un sillón frailero, o sea, la silla del diablo, llamado así por ser frecuente este tipo de sillón en los monasterios. Este sillón se lo había entregado un nigromante de Navarra en agradecimiento por haberle salvado de la Inquisición, ocultándolo en su casa. Llegó a admitir que cuando se sentaba en el sillón entraba en trance y percibía luces sobrenaturales, lo cual le ayudaba en el diagnóstico de las enfermedades de los pacientes y en su curación. Añadido que, tal como le dijo su amigo el nigromante Navarro,
El sillón tiene asociada una especie de maldición. Nadie más que un médico titulado se podía sentar en él sin peligro alguno. Si lo hacía otra persona, a la tercera vez que se sentara moriría de un síncope fulminante. Tal vez deberían haberle escuchado porque posteriormente, en el siglo XIX, un bedel de la universidad que conocía esta historia se sentó en el sillón y al cabo de 3 días apareció muerto sentado en él. Y lo mismo sucedió con otro bedel tiempo más tarde. ¿Mera coincidencia? No lo sabemos, pero como hemos dicho al inicio, nadie quiso volver a arriesgarse. A partir de entonces se decidió colgar el sillón en la capilla universitaria a una altura suficiente para que nadie pudiera sentarse en él. Cuando se derribó el antiguo edificio de la universidad, el Sillón del Diablo pasó a formar parte de la colección del Museo Provincial o Arqueológico de Valladolid en 1890. Hoy, una cinta de seda disuade a los visitantes de descansar en el maldito sillón, en el Palacio de Fabionelli, en la plaza del mismo nombre y sede del Museo Provincial de Valladolid. Está rodeado de una mesa, un tanto camuflado. Su asiento y respaldo son de cuero oscuro, trabajados con dibujos geométricos no cabalísticos. Pocos objetos asociados a una leyenda negra existen en el mundo. En Valladolid existe uno con una historia que el viajero puede visitar. Espero que como yo hayas disfrutado de este capítulo. Si tienes la oportunidad de ir a este museo, te recomendamos hacerlo. Quién sabe qué puedas ver, qué puedas presentir, o incluso si eres capaz de sentarte y comprobar por ti mismo si la leyenda es real o no. Te mando un abrazo de Ultratumba.